Muy buenas a todos, soy Jonax, locutor de Paranormalix y Maktub Tarot. Hoy nos encontramos en una entrevista con una persona muy angelical, si me permitís la expresión. Es cartomante, tarotista, medium y brujo, entre otras muchas cosas. Sí, hoy contamos con Luciano de Los Ángeles. Muy buenas y mágicas noches, Luciano. Hola, buenas y mágicas noches a ti también, Nax. Muy buenas y mágicas noches a todos. Es un verdadero placer estar en Maktub Tarot, en Paranormalix, y bueno, pues estar aquí y lanzarme al ruedo y desnudar al alma, que es lo que importa, con lo cual, bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Viendo tu extenso currículum, Luciano, como profesional del esoterismo, se nota que eres una persona formada en múltiples materias. Pero, ¿cómo empezaste en ello? ¿Qué llevó a un licenciado en Derecho a convertirse en profesional del esoterismo? Bueno, la verdad es que no es que llevar una cosa a la otra, son partes diferentes de una misma vida. La pregunta la verdad que es muy buena y es muy curioso porque gran parte de las personas que nos dedicamos al mundo esotérico normalmente solemos tener también una profesión más allá de lo que es el mundo esotérico. En mi caso, insisto, no es que llevar una cosa a la otra, sino que yo nací clarividente, yo nací medium y lógicamente es una cosa que he llevado durante mucho tiempo o ha llevado, durante mucho tiempo su perfeccionamiento y la licenciatura en Derecho no es más que un estudio y es un cultivo de la propia cultura, ¿no? Yo siempre he sido muy justiciero, siempre he sido muy abogadillo de pleitos pobres, nunca mejor dicho, y entonces siempre me ha gustado el mundo de la legislación, en este caso, ¿no? El mundo de la política y de todo eso, que me ha gustado siempre mucho. Entonces vi una oportunidad de poder ponerme, de poder hacer o de poder desarrollar otra parte de mi personalidad a través de ese estudio. Lo que pasa es que el mundo esotérico es un mundo muy fuerte. Y la llamada del mundo esotérico es una llamada muy fuerte y al final te termina pesando más esa parte, ¿no? Y terminas en ese mundo, ¿no? Sueles definirte como wicano. ¿Cómo conociste esta religión? Uy, la Wicca la conocí hace muchos años, la conocí hace... El primer encuentro que yo tuve con la Wicca fue en unos libros, estaba en Edimburgo, en un encuentro que había allí, y perdido por la ciudad, que entré en una tienda y me encontré con un libro de Raymond Buckland y con otro Scott Cunningham, que para mí son dos personas muy importantes. Y los compré. Es decir, de esto que entras en una tienda y te llaman la atención esos libros y directamente cayeron en mis manos y los compré. Libros en inglés porque ni siquiera estaban editados al castellano ni nada parecido todavía. Esto te estoy hablando de hace muchos años ya, hace más de 20 años. Y bueno, empecé a leerlos y aluciné porque me di cuenta de que gran parte de las cosas que estaban ocurriendo, de lo que a mí me había estado ocurriendo, de lo que me habían enseñado en casa, mi abuela, mi madre, en fin, de todo lo que había ocurrido, o de todo lo que había vivido hasta ese momento, pues daba la casualidad de que estos señores lo recogían. Y entonces fue una cosa muy curiosa, fue algo muy, muy especial darme cuenta de que esos libros lo que hacían realmente era recoger una tradición que de alguna manera yo ya estaba siguiendo, ¿no? Esta tradición la llamaban Wicca. Y bueno, empecé a profundizar hasta que, llegó un momento que tuve una experiencia iniciática muy bonita en Inglaterra y a partir de ese momento me consideré autoiniciado. Yo soy practicante solitario, yo no pertenezco a ninguna rama, no pertenezco a ninguna tradición. Es lo que ahora llamamos solitarios, antes nos llamaban eclécticos, ¿vale? Pero vamos, en cualquiera de los casos somos, soy un practicante solitario en este caso. Pero llevo muchos años practicando la religión y es algo muy bonito, es un camino muy bonito, muy bonito. Pero Luciano, tú empezaste siendo cristiano, ¿no? Sí, claro. No es que empezara siendo cristiano, es que empecé siendo católico practicante. ¿Y por qué el cambio? ¿Perdón? ¿Por qué el cambio? El cambio se da porque, yo siempre había tenido ese punto mágico en casa, ¿no? Es decir, afortunadamente mi tradición familiar hizo que hubiera que me enseñaran muchas cosas, ¿no? Y que aparte de lo que era la propia tradición católica,
pues evidentemente me enseñaban para qué servía el romero y para qué servía la cáscara de limón y para qué servía el tomillo y este rezo que se tiene que hacer de tal manera y tal, ¿no? Y eso además se compaginaba con el fervor religioso que había en mi familia. Mi abuela era camarera de la Virgen del Carmen, es decir, era de las personas que se dedicaban a cuidar la imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? Y compaginaba una cosa con otra. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando yo me encuentro con la Wicca, cuando me encuentro con los libros de la Wicca, cuando me encuentro con que realmente esa es la tradición que está siguiendo mi familia realmente, es cuando decido dar el paso y decido ir más allá. Evidentemente no solamente en el sentido de que intelectualmente lo haga, sino porque gracias a esa experiencia iniciática que yo te he comentado que tuve en su momento, pues también es verdad que yo tuve un contacto con la diosa y con el dios que no había tenido hasta ese momento en ningún momento con la religión católica, siendo, insisto, católico practicante de misa diaria, bautizado, comulgado y confirmado. Pero no fue lo mismo. ¿Influye la Wicca en tu trabajo diario? No influye la Wicca en mi trabajo diario. La Wicca es mi religión. A ver, bueno, no influye, sí influye. A ver, voy a matizarlo. En tanto que mi religión, evidentemente, es mi forma de vida. Implica, como toda religión, implica un código ético y moral. Entonces implica muchas cosas, por ejemplo, no hacer daño a ningún ser vivo, no hacer todo lo que tú consideras que tienes que hacer en tu vida sin hacer daño a nadie ni hacer daño a un tercero. Y por lo tanto, efectivamente, dentro de esa parte, digamos, sí que implica o sí que incide en mi forma de vida. Pero realmente es mi creencia religiosa. Una cosa no tiene que ver con la otra en este sentido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a contar con la colaboración especial de Leyenda Lobato. Muy buenas noches, Leyenda. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias una vez más por aguantarnos otra semana con nuestro curro, nuestro cariño, nuestro mimos, tanto en Paranormalix como en Mactub. Desde aquí darle las gracias, por supuesto, a Luciano, que ha sacado un hueco de su apretada agenda, pero yo juego con la ventaja de que, como es amigo, me sacaba un hueco sí o sí. Así claro. Que un besito muy gordo, Luciano, que te quiero mucho, mi vida. Igualmente, guapa, muchísimas gracias. Yo sí que estoy encantado y te lo digo de verdad, estoy súper agradecido de que hayas contado conmigo, os lo digo de verdad, ¿eh? Estoy escuchando lo que te está preguntando Nas, que la gente es lo que tiene que conocer, evidentemente. Luego conoceremos más cosas de ti. ¿Qué te crees? Que no te vas a escapar. No, ya me doy Pero cuenta. para que la gente lo entienda, yo muchas veces cuando hablo de la cultura Wicca o la religión Wicca, la gente se queda un poco sorprendida. Para que la gente normal de la calle lo entendiera, ¿podríamos decir que sois curanderos? Lo que antiguamente era un curandero, un chamán. No exactamente. Es decir, la Wicca sí que recoge parte. A ver, la palabra Wicca es un apócrifo, un apócope de la palabra inglesa witchcraft, que quiere decir brujería. Es decir, los wiccanos seríamos los antiguos brujos, por decirlo de alguna manera, que había en todos los pueblos. En todos los pueblos había una curandera o una bruja, porque daba lo mismo que lo llamaran de una manera o de otra, que era la que se encargaba de hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, digamos que no somos curanderos, ¿no? En el sentido de que el sentido de la palabra del señor que te quitaba el esguince o la señora que te quitaba la verruga, no, sino que va hacia otro camino, va más hacia el camino de las tradiciones de brujería, que además recoge la Wicca en este sentido muchas tradiciones de brujería de muchas partes de todo el continente, ¿no? O sea, es decir, va por otro camino en ese sentido. Pero bueno, sí, podría decirse que la Wicca lo que hace es recoger un poco muchos rituales, muchas cosas que se habían estado haciendo durante siglos y siglos y siglos, sobre todo en las zonas rurales de Europa, y se habían estado haciendo, se habían mantenido, pero bueno, que con el paso del tiempo se habían ido quedando un poquito cortas, ¿no? Y se habían quedado un poquito cojas. Y lo que viene a hacer la Wicca es volver a darle un corpus completo para que, bueno, pues para que se pueda volver a utilizar como una religión, que es lo que es realmente, ¿no? Y de todas las cosas que haces, porque es que haces miles de cosas que te vamos a ir preguntando, aparte de que la Wicca es tu religión, tu forma de vida, con la que tú trabajas y con la que tú te mueves, y a la hora de hacer tus rituales utilizas Wicca, magia convencional, lo que te cuentan los amigos y conocidos, ¿qué utilizas? No, la Wicca es una cosa que utilizo exclusivamente para mí. En tanto que, como es mi religión, la Wicca es una cosa que utilizo para mí y en un momento dado la puedo utilizar dentro de mi grupo de amistades, si alguien realmente necesita algo en un esbat o lo que sea. Un esbat es un trabajo que se hace a la luna llena, ¿no?
Pues efectivamente lo hago. Para el público en general, para que nos entendamos, yo utilizo la magia convencional que he aprendido de mis abuelos, en concreto de mi abuela, y que he aprendido de mi madre. Es decir, yo utilizo la magia convencional para este tipo de cosas. Y luego, evidentemente, a ver, el camino del brujo no se para en lo que te enseñan tu abuela o lo que te enseña tu madre o lo que te enseñan tal, ¿no? Sino que tú vas haciendo y te vas formando, ¿no? Y vas probando y vas haciendo ensayo-error constante, ¿no? Entonces, claro, en 20 años de profesión, que se dice pronto, pues claro, evidentemente vas haciéndote un grimorio propio, ¿no? Y vas haciéndote hechizos propios y vas haciéndote trabajos propios que van funcionando simplemente con los resultados se van viendo cómo van funcionando, ¿no? Y eso es lo que utilizo, digamos, para la gente de la calle. Te quiero preguntar una cosa, Luciano. Dime. ¿Es cierto que la Wicca lleva más de 2600 años antes del cristianismo? Aproximadamente. No, la Wicca es una religión que nace en 1950 aproximadamente, ¿vale? Es decir, es una religión moderna, es una religión neopagana. En la Wicca lo que recoge son tradiciones que tienen más de 5000 años, eso sí, pero la Wicca como religión la crea Gerald Gardner en los años 30, 40, 50, con la publicación de libros como Brujería Hoy, Doreen Valiente, por ejemplo, también, que es una persona muy importante, Margaret Murray, es decir, gente que en esos años, a nivel antropológico, a nivel reconstruccionista, pues hacen que efectivamente, digamos que le vuelven a dar un corpus, ¿no? Pero recoge realmente, lo que hace es recoger tradiciones de los últimos más de 5000 años. Yo siempre digo que la Wicca es el crisol de los últimos 25.000 años de historia de un continente que es Europa, ¿eh? Es decir, no estamos hablando solamente de las tradiciones o de las culturas que conocemos todo el mundo, ¿no? Es decir, todo el mundo se va a Egipto, se va a Grecia, se va a Roma y tal, pero no, también es cultura celta, también es cultura íbera, también es cultura mesopotámica, también es cultura sumeria, es cultura hitita, en fin, recoge muchas otras culturas, sobre todo, y por supuesto vikinga, por supuesto. Es decir, recoge culturas y amalgama, digamos, culturas de todas las religiones, en este caso de todas las ramas culturales que hubo en Europa en los últimos, insisto, 25.000 años. Vale, yo te quería preguntar por otra cosa diferente al mundo de la Wicca. Tú eres una persona que utiliza muchas mancias y eres conocido sobre todo por lo que es la cartomancia. ¿Podrías explicarnos qué diferencias encuentras entre el tarot convencional y la baraja española? Bueno, sí, hay una diferencia primordial, perdón. Hay una diferencia primordial, que son los 22 arcanos mayores del tarot. Es decir, el tarot está compuesto, son 78 láminas, está compuesto por 22 arcanos mayores y 56 menores. Los 22 arcanos mayores, para mí y para muchos cartomantes, para muchos tarólogos, representa una rueda de evolución, desde el loco, digamos que es la energía pura, hasta el mundo, ¿no? Que es la consecución o la experiencia, pasando por todas las parcelas de la vida de un ser humano. Y los arcanos menores lo que hacen es que te hablan de otras facetas de la vida, es decir, te hablan o bien de personas directamente, o bien te hablan de otras cuestiones que tienen que ver con circunstancias que son, digamos que son ajenas a ti, pero que realmente inciden en tu vida. La diferencia en este caso entre la baraja española, que yo le llamo la portera porque es una cotilla, y el tarot, es básicamente que son digamos oráculos diferentes. Ten en cuenta de que antes la baraja española existía mucho antes que el tarot. Hay mucha gente que tiene la idea errónea de que el tarot es algo que inventaron los egipcios. No es verdad. Es decir, el tarot se inventó en el siglo XVII. Es decir, es un oráculo que se inventa en Europa, en la corte renacentista de Italia. En fin, se inventa en Europa y se utiliza precisamente la baraja española que ya existía, que se sabe que existía desde Roma. Se utiliza la baraja española y se utilizan arquetipos de la zona, de la época, precisamente para dar un sentido al oráculo. Y esa es la diferencia principal, es decir, como oráculo funcionaba mucho antes la baraja española que el tarot. Si solo te dieran para elegir en una mano la baraja española y en otra mano los arcanos mayores, ¿con cuál te quedarías? Uy, qué pregunta más difícil, leyenda. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una baraja propia, entonces... ¿Ah, sí? Sí, tú lo sabes bien. ¿Esa baraja maravillosa que tengo yo? Esa misma baraja, ya lo sabes. Exclusiva.
Exclusiva. Es verdad, luego subiremos las fotos a Mactu y a Paranormalis para que veáis una baraja hecha a mano por Luciano. En mi caso, la mía incluso está customizada, por detrás pone mi nombre y todo, estoy muy pagada. Ahora mismo solo hay una en el mercado, que es la que lleva servidora, y la suya, claro, ya nos hablará de lo que quiere hacer, si va a editarla con libro, si la va a editar sola, ahora todo eso nos lo va a ir contando también. Pero la pregunta era, ¿no te puedes quedar con un mazo o con el otro? ¿Tienes que trabajar con las dos juntas siempre? No, a ver, puedo trabajar con los 22 arcanos solo, perfectamente, es decir, podría trabajar con ellos sin ningún tipo de problema. Pero claro, ten en cuenta que cuando yo empecé a trabajar con mi baraja, empecé a hacer los dibujos uno a uno, claro, cada dibujo me daba una información muy concreta y muy exacta. Entonces, claro, ahí me di cuenta realmente de lo importante que son los arcanos menores. Es decir, ahí es donde realmente me di cuenta de lo importante que es toda lámina dentro del tarot. Es decir, no solamente los 22 arcanos mayores, sino los 56 menores. Y claro, y ahora mismo pues me es muy difícil. Evidentemente para el día a día, normalmente en una consulta, si estoy en un programa de televisión, o estoy en un programa de radio, o estamos en cualquier evento y demás, pues evidentemente utilizo los 22 arcanos mayores porque son más vistosos, es lo que la gente principalmente conoce, y entonces bueno, pues se suele hacer así. Pero si en mi casa, por ejemplo, si alguien me llama a una consulta o viene alguien a mi casa a consultarse, evidentemente utilizo la baraja entera. Y esa gente que lee la baraja de póker, o que lee los posavasos, o que lee el regalismo jambino, que también he visto, o las fichas de dominó, ¿eso es verdad? En el caso de la baraja francesa, sí. El caso de la baraja francesa es igual que la baraja española, lo único que cambian son, o sea, en vez de ser oros, copas, espadas y bastos, son diamantes, corazones, picas y tréboles, pero es exactamente igual. O sea, la baraja francesa es exactamente igual que la española. De hecho, en Francia, por ejemplo, que no se utilizaba la baraja española hasta que entra el marsellés, se utilizaba la baraja francesa. Es decir, y en gran parte de Europa oriental, que la baraja española es muy difícil de encontrar, y en cambio baraja de póker sí que hay, lo utilizan. Es decir, por ejemplo, y perdonadme que diga el nombre de una compañera, pero lo voy a decir porque además es una persona que me cae especialmente bien, nuestra compañera Doina Ro, por ejemplo, utiliza la baraja francesa, porque de donde ella viene, lo normal es utilizar la baraja francesa, no se utiliza, es decir, de hecho hay un oráculo que es la Sibila, o sea, un oráculo de cartas que es la Sibila, que utiliza la baraja francesa, no utiliza la española. El resto, pues mira, el que es vidente, o sea, el que es clarividente, de verdad, te lee unas zanahorias. Es decir, te lee cualquier cosa. Es verdad. Eso es cierto, es decir, el que es clarividente de verdad te lee cualquier cosa. Ahora, ¿tú no crees que mucha gente que se dedica a esto a nivel televisivo es capaz de llegar a llevar estas cosas al esperpento? O sea, decir, bueno, es que esto ya es el colmo de los colmos. Sin duda. Es decir, yo he visto cosas en televisión que como profesional he dicho, ¿pero qué es esto? Es decir, porque evidentemente, es decir, llevas toda la vida aquí, llevas toda la vida trabajando en gabinetes y en cosas, y lógicamente hay cosas que dices, pero bueno, a ver, yo he visto cosas que, a ver, yo soy muy purista, para según qué cosas soy muy purista, y entonces mezclar según qué cosas, pues como que no me gusta. Entonces yo ver cosas o ver a gente que supuestamente es maestro de nada y aprendí de todo, mezclando Wicca con santería, con religión católica, con tarot, con una piedra que me encontré en el camino que me encanta y con yo qué sé, ¿sabes? Y lo mezclan todo y te hacen un totum revolutum. Pues hombre, yo solo he visto en televisión como lo ha visto todo el mundo, y hombre, a mí personalmente me da bastante vergüenza ajena. Principalmente porque, hombre, uno lleva muchos años luchando para que se nos reconozca como profesionales serios, que es lo que somos, y claro, ver este tipo de cosas, pues evidentemente nos hace un flaco favor a todo, Leyenda. Mira, tenemos aquí una sección que hace poquito que la hemos abierto, con lo cual todavía tenemos pocas preguntas, pero tenemos la pregunta de un oyente, que es una persona que te ha estado siguiendo, la pregunta que hace te ha estado siguiendo. Y su pregunta es que en un momento puntual tú comentaste, o alguien comentó de ti, que eras druida. Tuviste un cruce de palabras con un grupo de druidas, o la hermandad de los druidas, sí, y lo aclaraste en directo. Sí. Él lo que quiere saber es si has tenido luego más problemas o beneficios, o qué ocurrió bien, porque él lo ha oído. No sé si eso es verdad o mentira, claro, lo estás... No, es absolutamente cierto. Es decir, vamos a ver, yo en mi familia
Todavía no sé por qué, porque mi madre no me lo ha sabido explicar. Siempre nos hemos llamado, en vez de llamarnos brujos, nos hemos llamado druidas. Ajá. Y entonces, claro, yo evidentemente, lógicamente, me presentaba como druida. Entonces un día recibo un mensaje de Marta Bey, que es la Seanoir, o sea, es decir, la jefa, por decirlo de alguna manera, de la hermandad druida de Unailin. Y me pregunta que por favor si le puedo explicar, si le puedo decir mi linaje y demás. Entonces le digo que no, que yo no tengo, es decir, que mi linaje es materno-filial, que no, es decir, no he estudiado en ninguna escuela druida ni nada parecido. Entonces me pide por favor que ahora mismo ellos están en un proceso de legalización. Bueno, ellos ya son legales, ellos son una organización legal en España. Es más, el druidismo es legal en España, igual que la Wicca. Y son religiones legales en España. Entonces me pidió por favor que no lo dijera más. Es decir, que ellos evidentemente están luchando precisamente para que la gente cuando diga o cuando vean a un druida es porque efectivamente está siguiendo una tradición druídica de verdad. Y entonces yo, como soy así de estupendo y como soy así de lanzapalante, le dije, no te preocupes, que de la misma manera que yo en directo lo he dicho, no te preocupes que yo en directo digo que no lo voy a decir más. Y efectivamente así fue. Y a partir de ese momento, súper amigos. Es más, el trato con esta persona que comentaba antes fue exquisito. Sigue siendo exquisito. Yo, en fin, tengo contacto con ella por Facebook y de otras maneras. Y tengo contacto con ellos. Y la verdad que estoy encantado porque, en fin, estoy muy feliz. De hecho, estoy muy feliz porque además eso me ha abierto a la posibilidad de poder contactar con druidas que siguen las tradiciones galas, las tradiciones irlandesas. Es decir, gente que realmente es muy interesante. Y hablando de druidas, ¿algún druida que le tengas afecto? ¿Podrías darnos algún nombre? Aparte de Panoramix, no, esto es broma. No, hombre, evidentemente le tengo especial afecto a Marta, que es, insisto, que es la Seanoir de Unailin. Le tengo especial afecto. No conozco a muchos druidas, pero sí estoy en contacto con algunos y me están enseñando muchas cosas. Y además, desde aquí quiero aprovechar y agradecer nuevamente el buen trato que siempre me han proferido. El otro día estuve yo en una entrevista en un canal para otro canal de televisión, también de unos buenos amigos que tuvieron el detallazo de entrevistarme. Y te comento esto porque hablé de ti sin dar tu nombre, pero sí hablé de ti, porque esto tú y yo lo hemos comentado en privado, porque somos amigos. Porque aunque parezca mentira, él también lo va a contar, que en esta profesión también hay amigos. Sí. No solo enemigos y gente que intenta hacerte alguna pullita, no, amigos fraternales también hay. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de la hermandad druida, de la Wicca, es como un grupo selectivo. Hay una persona que es un poder un poco más elevado y es el que vigila que esto no se deteriore. ¿Por qué los tarotistas no tenemos esto? Cuando tú me has dicho, lo tenemos que hacer. Yo lo decía en la entrevista, digo, a ver, no nos pueden colegiar con un número, como los abogados, pero sí habría que hacer un filtro así, como el que tienen en las otras hermandades y las otras culturas, ¿no? Sí, vamos a ver, claro, la diferencia principal es que nosotros no somos una religión, es decir, no somos una cultura como tal, ¿no? Sino que aquí cualquier persona que se compra... El problema que tenemos nosotros, sobre todo, es que cualquier persona que se compra un libro y una baraja de tarot y aprende a tirar al tarot ya es tarotista. Por ejemplo. Es que es así, es decir, La crisis. Es que es así, es decir, eso ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? La diferencia está entre quien realmente, efectivamente, ha estudiado y tal, que me parece muy loable, ¿no? Es decir, esa persona que ha estudiado y que efectivamente sabe lo que significa el sol, la luna y el 7 de bastos, ¿vale? Que está muy bien y que efectivamente puede utilizar el tarot como un oráculo, y el que es clarividente. Es decir, esta es la diferencia. Es la diferencia principal entre una cosa y otra. Perdón. Bien, te voy a hacer yo una pregunta. ¿Tú a quién ves más profesional? ¿A un tarotista de libro o a un autodidacta? Pues depende del tiempo, depende de las ganas que le ponga, depende de muchas cosas. Yo soy autodidacta, por ejemplo, yo no he aprendido con un libro. Es decir, a mí me han dado ciertas pautas, es verdad, a mí me han dado ciertas pautas porque, bueno, pues para saber un poco. Y con el paso de los años, evidentemente terminas aprendiendo, ¿no? Y terminas aprendiendo del libro. Es decir, terminas sabiendo, pues eso, lo que significa el loco, lo que significa el as de bastos y lo que significa el 3 de copas, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente, empiezas a trabajar. Yo hay muchas veces, y lo digo con el corazón en la mano, hay muchas veces, a ver, si yo tuviera que hacer todas las consultas que hago al día exclusivamente con clarividencia, yo estaría en la cama. O sea, estaría en la cama o cazando moscas, no sé, o las dos, ¿sabes? Quiero decir,
hay muchas veces que aplicas el conocimiento que tienes y por lo tanto cuando tienes la tirada encima de la mesa, tú sabes qué quiere decir la combinación de cartas que tienes delante y sabes qué respuesta le tienes que dar a la persona. Por lo tanto, evidentemente es una mezcla de ambos. Para mí es tan loable y para mí es tan respetable aquella persona que aprende en un curso, que aprende con un maestro, que aprende con un libro, que aquella persona que es autodidacta porque es clarividente de nacimiento y porque lo mismo que te lee el tarot, insisto, te lee 1 kilo de zanahorias. O sea, te lee cualquier cosa. Hablando de clarividentes, ¿tú no has tenido el caso o has visto el caso de alguna persona que esté echando las cartas y cuando está echando las propias cartas no ves que puedan llegar a darte inseguridad porque no te lo hacen con la seguridad que debería ser? ¿Qué opinas de una persona que eche las cartas y no refleje seguridad en una tirada? ¿Te refieres al profesional? Sí, a un profesional. Hombre, mal profesional es si está inseguro cuando está tirando las cartas. Quiero decirte, a ver, hay que tener, es verdad, hay que tener en este caso seguridad suficiente como primero para que la persona que tengas delante tenga confianza en que lo que estás haciendo con esa persona, lo que le estás transmitiendo a esa persona realmente es positivo. Hasta el mensaje más negativo que te puedas imaginar tiene que tener un trasfondo positivo y tiene que darse con una forma positiva y esa forma positiva se da precisamente a través de la seguridad. Si yo te tiro las cartas, Nax, y empiezo, bueno, quizás es que a mí me sale que es que no sé, evidentemente vas a salir de mi consulta diciendo, pero este tío es un cantamañanas. Tampoco te lo voy a garantizar, quiero decir, tampoco te voy a decir en plan, sí, te lo garantizo. Eso tampoco, porque ni soy Dios ni soy infalible. Sí, pero te quiero preguntar una cosa aparte. ¿Tú crees que una persona que no te refleje seguridad merece pedir una cuantía económica en una tirada? No. Y te digo por qué. Porque una persona que no tiene seguridad no es profesional. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer esa persona es formarse profesionalmente. Y cuando se forme profesionalmente, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a cobrar por su trabajo. Pero si no tiene seguridad a la hora de hacer lo que está haciendo, evidentemente sigue con tu rodaje, muchacho o muchacha, sigue con tu rodaje, con tus amigos, con tus vecinos, etcétera, 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 y cuando tengas seguridad suficiente en poder ponerte delante de una persona que no te conoce de nada y empezar a sacarle hasta las estúrdigas, pues entonces efectivamente podrás empezar a cobrar, pero mientras tanto no. Yo no empecé a cobrar desde el primer momento, es decir, yo empecé a trabajar, fijaos, cuando yo empecé a trabajar en el primer gabinete, en un gabinete, va a ser en mayo, hace 21 años, yo era menor de edad y mi madre me tuvo que firmar una autorización para poder trabajar. Pero es que yo tenía 16 años, pero es que yo ya llevaba 11 años con una baraja de tarot en las manos, sin cobrar un duro. Sí. Y por lo tanto tenía todo ese rodaje ya hecho. Y luego ha pasado una cosa, es decir, en estos 21 años ha pasado algo más. Y es que he aprendido experiencia de la vida. Y la experiencia de la vida también te da un grado espectacular. Pero, lógicamente, esos primeros años yo no cobraba un duro. Mira, luego subiremos a MacTube, que tengo ese honor, por eso, para que veáis que de verdad somos amigos, hemos trabajado juntos en un canal de televisión y tenemos programas tete a tete, aquí los dos. Una de las mancias que él también trabaja, luego tocaremos la que más le gusta y la que de verdad es maestro entre maestros. Y una de las que trabaja, que casi nadie lo sabe porque a Luciano siempre se le conoce o bien la bola de cristal, que también le preguntaremos, o astrólogo o tarotista. Pues una de las que tiene, que el otro día no me dio tiempo a preguntarle, que me habría encantado y seguramente hablamos un debate con él porque también es amigo y compañero tuyo, es Ale González, que tuvimos la suerte de tener aquí la semana pasada, son los dados, que lo primero que se utilizaron realmente fueron las tabas. Efectivamente. Entonces, tú cuando utilizas los dados, ¿qué es lo que utilizas? ¿Canal para evidencia o a través de la numerología? Porque las tabas, por ejemplo, no tienen números. ¿Qué diferencia hay? Para que lleguemos a la conclusión de que la taba equivaldría a un dado ahora, pero realmente, ¿qué es cómo se trabaja una taba y cómo se trabaja un dado? Bueno, las tabas sí tenían numeración, es decir, las tabas tenían 6 caras y se le ponían número del 1 al 6 igual que los dados. Ah, se ponía el número. Se ponían números exactamente igual. Yo pensé que era la forma que caía. No, es decir, tenían número, entonces de la forma, dependiendo de cómo cayera, hacia un lado o hacia otro, efectivamente tenían un valor o tenían otro, pero tenían número igual.
Lo que pasa es que como las tabas de cordero hoy en día son prácticamente imposibles de encontrar. Porque antes, sí, yo me acuerdo cuando era un crío que te ibas a la carnicería, le pedías al carnicero 4 tabas y te las daba. Mi padre tiene muchas guardadas. Por eso digo que, en fin, pero ahora hoy en día es prácticamente imposible, entonces es mucho. Y además a mí no me gusta utilizar, porque eso tiene que ver mucho también con la Wicca, ¿no? En el sentido de no utilizar animales, es decir, productos o cosas que vengan de animales que hayan sido sacrificados, aunque en este caso sean para comer. Pero en este caso, pues lo sustituí, digamos, por los dados. Que bueno, que un dado está hecho de otro material y bueno, puede estar hecho en madera, puede estar hecho en plástico, en otro tipo de materiales, ¿no? Pero no son materiales, no es un material animal, ¿no? En los dados se utiliza por un lado la numerología, por supuesto, pero la numerología en los dados se quedaría corta, o sea, se quedaría coja porque no aparecen todos los números que en numerología se pueden utilizar, ¿no? Es decir, son 3 dados, como mucho te puede dar, la puntuación máxima que te puede dar los 3 dados son 18. Por lo tanto, números maestros como el 22, el 33 o el 44 nunca van a poder salir. Nunca, ¿no? Con lo cual, en este sentido, hasta cierto punto utilizo la numerología. Los dados son canal de evidencia pura. O sea, el dado es un canal de evidencia pura. Bueno, pues ahora vamos a hacer un minutito para publicidad y continuamos con Luciano de Los Ángeles. No nos falléis, que ahora volvemos.
Con Luciano de Los Ángeles y vamos con las siguientes preguntas. La siguiente pregunta que voy a comentarte, Luciano, es la de ¿cuál ha sido el lugar más extraño donde has hecho una lectura de tarot? Uy, madre mía. El lugar más extraño donde he hecho una lectura de tarot. No voy a decir el nombre de la cadena porque tampoco tiene sentido, o sea, el nombre de la empresa, pero en un restaurante de fast food, de comida rápida, sí, en un restaurante de comida rápida, después de tomarte tu hamburguesa y tus cositas, yo siempre, ahora ya no, porque me he quitado ese vicio, pero antes tenía el vicio de llevar siempre una baraja de tarot encima. Y estaba con un íntimo amigo mío y me pidió que le tirara las cartas. Entonces era muy divertido porque estaba tirando las cartas, la gente pasaba al lado del mostrador y nos veía yo ahí con el marsellés, además no se me olvida en la vida que era un Marsella, con el marsellés allí puesto tirándole las cartas y la gente se me quedaba mirando y alguna se me acercó, y me dijo, oye, perdona, ¿tú tiras las cartas? Y era como, sí, y entonces después de mi amigo salieron 3 consultas. O sea que imagínate. Sí, es que eso pasa, es súper anecdótico. A mí me pasó en el baño de una discoteca. Igual. Una amiga me dice, hazme un corte, me pongo ahí a hablar y me dice, tía, es que no te escucho nada. Digo, pues vámonos al baño. Allí en la esquina del maquillaje, echan las cartas y allí la gente se agolpó. Y mi marido pensaba, ¿le ha pasado algo? ¿No salen del baño? ¿Algo las ha pasado? Pues no, estaba yo allí haciendo mi consulta. Pero eso fue muy divertido, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas son muy divertidas. He tirado cartas en parques también, es decir, pero, o sea, tiras en la hierba en plan croqueta y pues alguien necesitará una tirada de cartas en ese momento y tirarlas. Lo que pasa es que ya te digo que con el paso de los años es verdad que he llegado a la conclusión de que es mucho mejor que las cartas se queden en casa. Sí, tienen que descansar mis niñas y nosotros también. Sí. Sin duda. Y también tienes el don de la mediumnidad. ¿Cómo afecta este don a tu vida diaria? Pues mira, ahora mismo menos, porque ya tengo muy controlado el canal, tengo muy controlado cuándo entran y cuándo no entran, pero cuando era un adolescente que estaba desatado, mi vida era un infierno. O sea, puedo asegurar que era un infierno, es decir, era las 24 horas del día conectado con cualquier bicho, ser de luz, elemental, preternatural que pasara por allí. ¿Sabes? O sea, mi casa era como el metro de sol en hora punta. O sea, era tremendo esto. Y afortunadamente con el paso de los años una de las cosas en las que aprendes es a controlar los canales para que solamente se abran cuando tú quieres abrirlo. De todas maneras todavía pasa, sobre todo durante el sueño, que es un momento del día en donde no controlas mucho tu conciencia. En el momento del sueño todavía sí que tengo algún que otro contacto, algún que otro ataque no controlado, pero vamos, normalmente ahora sí, ahora lo controlo mucho. Y ahora viene la pregunta chiste. ¿Tienes el don de la mediunidad que puedes darle al botoncito de encender o apagar o no? ¿No puedes desconectarlo? Es que no es cuestión de conectarlo o desconectarlo, es cuestión de, a ver, imagínate que la mediunidad es como una salida de humos, ¿vale? Que tiene un tope arriba, que tú lo abres o lo cierras, dependiendo de si quieres que salga más humo o salga menos humo. Pues esto es exactamente lo mismo, es decir, yo cuando estoy en mi vida diaria normal y corriente, ¿vale? Es decir, cuando me voy a comprar el pan y el cuarto kilo chope, ¿sabes? Pues lo que hago es que cierro el canal para que no moleste, ¿vale? Cuando estoy en una consulta, lo que hago es que lo abro al 100%, entonces ahí sí que entra lo que tenga que entrar, ¿no? Independientemente de todo esto, aunque tengas el canal completamente cerrado, si pasas por sitios o pasas por lugares donde hay una impregnación muy bestia, donde hay cosas que han pasado muy bestias, por muy cerrado que tengas el canal, te pones a morir, eso es verdad. Sí, lo notas en la piel y dices, aquí ha pasado algo. Y entonces abres el canal para saber qué es lo que ha ocurrido. Porque lo que nos eso pasa... no podemos evitarlo, además de medium y videntes, somos curiosos, cuanto menos. Que nos gusta un cotilleo, hija. Que nos gusta un cotilleo, aunque sea del más allá, eso claro, es verdad. nos gusta. Entonces nos gusta enterarnos porque qué es lo que pasaba en esa casa y esa señora mayor que estoy viendo que no tenía que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, pues este tipo de cosas efectivamente pasan, ¿no? Pues somos cotillas. Pero bueno, en cualquiera de los casos sí que es verdad que no es que haya un botón de encender y apagar, pero sí que hay una válvula que abre y cierra un poco el canal. ¿Y en alguna de estas experiencias has tenido alguna que te haya asustado mucho o sentir miedo de verdad de decir no salimos de aquí? Sí. Bueno, yo durante un tiempo, ya no, pero durante una temporada bastante larga de mi vida estuve colaborando con diferentes grupos de investigación parapsicológica. Y en algunos sitios
recuerdo, por ejemplo, recuerdo un día en Belchite, por ejemplo. En Belchite pasé mucho miedo, mucho miedo. Recuerdo, no sé si os acordaréis de un expediente muy famoso que hubo hace muchos años, que era el expediente Vallecas. Sí. Vale, bueno, pues yo estuve en esa casa. En esa casa pasé mucho miedo, mucho miedo. Había una atmósfera que no era normal, no era normal. Y ya te digo, y en algunos sitios, y por la noche me ha ocurrido, es decir, no hace mucho. No hace mucho, de hecho, bueno, hará como 4, 5, 6 meses, poco más quizás. Tuve una experiencia por la noche bastante potente, ¿no? Y efectivamente pasé y me levanté, además me desperté dando gritos de terror y tal, ¿no? Bueno, este tipo de cosas ocurren, es decir, los que vivimos en este mundo, perdón, los que vivimos en este mundo y los que realmente somos mediums, que eso es otra historia que algún día hablaremos, los que realmente somos mediums, pues efectivamente tenemos esa cruz, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una de las entrevistas tuvimos también el honor de tener a Xavi Carrión, gran amigo, gran compañero, gran profesional. Gran persona. Y nos habló porque nosotros además hemos trabajado con él en otros canales y tal. Nos habló de una experiencia que había vivido, pero no tenía ningún documento para demostrarnos. Y le retamos a que nos pudiera traer más adelante un documento cuando él pudiera, y nosotros lanzamos el guante y él lo recogió. ¿Tú tienes algún documento gráfico que puedas enseñar más adelante, o puedes tomarte la molestia de buscarnos algún documento para Paranormalix y para Mactub? Te os puedo buscar documentos. Documentos yo aquí no tengo, porque todo esto formaba parte, digamos, del grupo de investigación parapsicológica. Yo no lo tengo. Pero sí que puedo deciros exactamente, o sea, os puedo enviar fotografías, grabaciones, psicofonías que realmente son... Bueno, hay algunas psicofonías que son espeluznantes, de hecho. Es que estamos preparando una entrevista con alguien muy importante que viene la semana que viene, pero no lo vamos a revelar porque si no la gente no querría entrar, diría, bueno, pues ya sabiendo quién viene, o venimos o no venimos, con lo cual siempre se deja para el último momento. Que se queden con la duda. Claro, nosotros avisamos siempre sobre la marcha en el día para que nadie diga ni que no ni que sí, no le damos opción a pensar porque es a lo mejor en 2 horas lo que tardamos en aparecer. Pero vamos a empezar con una serie de debates y sería interesante tener algunos de esos documentos. Yo también aportaré los míos, desde mi humilde investigación aportaré los míos, que se podrán mitificar o demitificar, de decir esto es verdad o esto es mentira, porque para eso son los debates. ¿Te apetece que te retemos a hacer un debate y que en tu debate entre algún documento tuyo? Uy, yo encantado de la vida. Vamos, yo me tiro ya sabes que yo me apunto en bombardeo, o sea que no tengo ningún problema. No, si yo os buscaré información, os buscaré pruebas gráficas de apariciones y de cosas que efectivamente están más que demostradas, ¿no? Pasa que con el mundo paranormal hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las fotografías y con las grabaciones. Hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de ellas, esto ocurre muchas veces, es decir, yo no soy parapsicólogo titulado ni mucho menos, ojo, pero sí por mi formación y demás, pues dio la casualidad de que estuve estudiando en diferentes lugares y en diferentes universidades donde había cátedra de parapsicología y donde efectivamente pues digamos que me enseñaron un poquito, ¿no? O sea, sin llegar a ser parapsicólogo me enseñaron un poquito cómo hacer según qué pruebas y demás, ¿no? Entonces hay una cosa muy divertida. Hay mucha gente que se enfada mucho conmigo cuando le digo a alguien eso que tú crees que es un fantasma en esa fotografía realmente es una mancha, o sea, no es un fantasma. Pero eso puede estribar en que todos queremos creer o que todos queremos fardar o presumir, porque por ejemplo en Paranormalix se suben muchísimas fotos. Sí. Que hay gente que en un momento puntual le puede visualizarlas un montón de veces cuando estamos acostumbrados a esto. Le tenemos que romper a lo mejor un poco el mito a la persona que ha subido la foto, y es cierto que se ofenden un montón y eso te lo puede Nas también, se ofenden muchísimo. Además yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, no me culpes a mí, es decir, no te enfades conmigo, es decir, yo simplemente te estoy explicando. Tú has subido una fotografía y quieres saber la explicación de si esa fotografía es real o no es real. Yo, desde mi formación, te voy a decir si esa fotografía efectivamente es real o no. El 99% de las fotografías en donde supuestamente aparece una aparición, un ente, un fantasma, una energía, un orbe, lo que sea, tiene explicación física.
Es decir, o es un flash mal puesto, o es un defecto de la cámara, o es una pareidolia. La mayoría de las veces es una pareidolia, es decir, es una ilusión, una imagen de algo que, combinado con el fondo, con el color, con el brillo, con todo, da la sensación de que es otra cosa. Pero realmente cuando tú miras bien esa fotografía, bien ampliada, la miras, además, resaltando bien los colores, o la miras en negativo, o la miras de otra manera, pues efectivamente te das cuenta de que a lo mejor aquello que la persona pensaba que era una señora con una pamela y un traje con un polisón, pues realmente es una planta. Quiero decirte, este tipo de cosas ocurren, ¿no? Pero bueno, la gente se ofende mucho, bueno, yo lo siento. Bueno, y te voy a hacer yo una pregunta, digamos, muy, muy irónica. ¿Son más peligrosos los espíritus del más allá o los fantasmones que podemos encontrar en el más acá? Sin duda, los fantasmones. Es decir, un fantasma es muy difícil que te haga daño. Es muy difícil que un fantasma te haga daño. Otra cosa es un bajo astral, ojo, ¿eh? Sí. Un bajo astral es otra cosa. Por aquí se escucha alguna que otra psicofonía. Y es mi gato, ¿eh? ¿No? Sí, ya lo estoy oyendo. De cualquier forma, casi todos los brujos somos gateros y todos tenemos un montón. Ya te digo, madre mía, yo podría montar una fábrica de gatos. No te digo más. ¿Cuántos tienes? Pues tengo nada más que 7 gatos. En concreto 6 gatas y un gato. Se pondrá morado el gato. Bueno, ya no, porque él endulza pero no engorda. Con lo cual no puede hacer absolutamente nada. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me estabas haciendo, sí. Es decir, un fantasma nunca... Es muy raro que un fantasma te pueda hacer daño. Te puede hacer sentir lo que él sintió en el momento de su tránsito. En el momento de su fallecimiento. Sí te lo puede hacer sentir. Es decir, yo recuerdo, a mí me han ocurrido casos. Mira, recuerdo un caso muy concreto de estar en un lugar. Estábamos haciendo una sesión de espiritismo, porque lógicamente, es decir, otra cosa que se tiene que desmitificar, las sesiones de espiritismo como algo súper mega malo, no. Cuando entras a una casa que supuestamente está encantada, el medium, el psíquico, hace una sesión de espiritismo para ver qué hay. Esto es así. Entonces... lleva que tengamos que llevar una tabla Ouija, claro. No, Ouija no hace falta, ni siquiera se me Ouija también ahora hay que hablar de ella. Claro, no, yo lo hago muchas veces con la bola de cristal. Es decir, no hace falta ni siquiera una tabla Ouija, o con un péndulo. Yo uso el péndulo. Por eso te digo, se puede hacer perfectamente. Entonces yo recuerdo un caso de una persona, de estar en una casa y de repente notar como me estaba dando un infarto. O sea, igual, ¿eh? El dolor en el brazo izquierdo, pero además un pinchazo en el brazo izquierdo que me moría, un pinchazo en el pecho, no poder respirar y tal. El ente que había en esa casa me estaba explicando el dolor que sintió en el momento del fallecimiento. Pobre. ¿Sabes? Es decir, ese es el único daño que te puede hacer un fantasma, que te puede hacer un tal. Otra cosa, insisto, es un bajo astral, porque un bajo astral normalmente suele estar manejado por un colega de profesión, porque no se le puede llamar compañero, ¿sabes? Como leí no hace mucho a mi compañera leyendo una cosa que me hizo mucha gracia. Y efectivamente, otra cosa es un bajo astral, porque ese normalmente suele estar guiado por alguien para hacerte daño. Y no es el bajo astral el que realmente te está haciendo daño, sino que es la persona que realmente te manda esa energía, ¿no? Los bajos astrales se pueden volver tan... A ver, es que crueles es una falta de respeto hacia un bajo astral. Pero se pueden volver tan duros o tan violentos porque evidentemente no están llegando a la dimensión que tienen que llegar y entonces al tenerlo amarrado una persona que se dedica a hacer daño se cabrean más de lo normal. Ya de por sí ellos están cabreados, claro, pero se pueden llegar a cabrear mucho más, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo siempre cuando me preguntan este tipo de cosas siempre recurro a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y cuando dice el maestro Yoda, cuando dice la ira lleva al odio, el odio lleva al lado oscuro, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al lado oscuro, lleva al bajo astral. Incluso seres de luz, o sea, es decir, personas que han fallecido, que no eran malas personas, porque normalmente los bajos astrales suelen ser personas que en vida eran unos pedazos de con patas, porque eran así. Incluso personas que eran buenas personas, en el momento del fallecimiento pueden perderse, pueden asustarse tanto del tránsito que están pasando, que pueden terminar enfadándose. Al enfadarse pueden llevar a la ira, y a la ira estar a un paso del bajo astral. Y una preguntilla. Tú eres madrileño, ¿no? Efectivamente. Vale, y afincado en Baleares.
Sí, señor. ¿No? Pues te quiero comentar una cosa. Además de lo que es Baleares, que suele ser la fiesta nocturna, porque allá hay muy buenas fiestas, me gustaría que nos contaras a todos los seguidores de Paranormalis y Mactub Tarot las zonas estratégicas o las zonas oportunas donde hay apariciones o cualquier fenómeno paranormal de esa misma comunidad. De Baleares, vale, vamos a ver. Te cuento, todas las islas normalmente tienen una energía especial, un punto especial. Pasa en las Canarias también, o sea, es decir, pasa exactamente igual. Aquí en Mallorca hay puntos de poder, hay puntos concretos donde ocurren ciertas cosas. Vamos a empezar, el punto donde hay una energía espectacular y donde además se han recogido muchísimos testimonios de quejidos, de lamentos, de muchas cosas, es la isla de Cabrera, perdón. Cabrera es una isla que está deshabitada, es una isla que pertenece al Parque Nacional de Cabrera, está deshabitada, pero durante el siglo XIX, después de la invasión de los franceses, se utilizó como destierro del ejército francés. Entonces, llevaron allí un montón de soldados franceses y los dejaron allí morirse de hambre. Oh, pobre. Entonces, sí, o sea, fue cruel hasta decir basta, es decir, se sabe que practicaron canibalismo, se sabe que practicaron un montón de cosas. Entonces, realmente es una isla que yo le llamo la isla maldita, porque realmente es una isla que tiene una energía muy, muy potente. Después en Mallorca, lo que es en Mallorca como tal, todas las zonas donde hay talayots, los talayots son unas construcciones que no se sabe muy bien para qué servían. Hay gente que piensa que eran templos, hay gente que piensa que eran atalayas, hay gente que piensa que eran ciudades, pero lo que sí que está claro es que son previas a la llegada de los romanos a las islas, ¿vale? Los romanos a las islas llegaron en el siglo I, llegaron en el siglo I después de Cristo, y estas construcciones son anteriores, tienen aproximadamente unos 1500 años antes, o sea, empezaron a hacerse unos 1500 años antes de la llegada de los romanos a las Baleares, sobre todo en este caso a Mallorca. Son puntos de poder, son muchos puntos de poder, son puntos muy especiales y son cosas que efectivamente es prerromano, es algo que es prerromano, ¿no? De hecho hay uno en concreto, yo voy mucho a uno que es circular, porque normalmente suelen ser cuadrados, pero hay uno en concreto que es circular, que curiosamente la entrada, digamos, la tiene orientada hacia el este. Entonces, en el equinoccio de primavera, a las 12 de la mañana, entra un rayo de sol por la puerta e ilumina la columna central del talayot. Qué bonito. Y para poder entrar, es decir, es muy curioso porque para poder entrar tienes que hacer, desde el este, tienes que girar este, sur, oeste, norte. Es decir, lo tienes que hacer exactamente igual que en la Wicca. Curiosamente, es decir, cuando tú mandas una foto de ese sitio. Claro, sí, os lo tengo que enseñar porque ya os digo, porque es un talayot espectacular. Además, son unos pedruscos que tú dices, pero ¿cómo es posible que en medio de la nada, porque además es que están en medio de la nada, ¿cómo es posible que hayan movido estos pedruscos? Pues son pedruscos grandes como un coche, o sea, no os estoy hablando... Sí, claro, es que no os estoy hablando de cositas pequeñas, es que son pedruscos grandes como coches. Y los movían, o sea, son cosas espectaculares. Luego hay otros dos puntos para mí muy especiales, que hay una montaña en Mallorca, que es la montaña de Randa, que es una montaña, no pertenece a la Serra de Tramontana, ¿no? Que es la Sierra de Mallorca, ¿no? Sino que es una montaña donde hay dos puntos concretos para mí que son muy especiales. Uno es una rosa de los vientos que hay, pero que es una rosa de los vientos talayótica, es decir, es una rosa de los vientos prerromana. Y allí, hasta principios del siglo XX, los payeses iban a bendecir las cosechas. O sea, imaginaos la tradición que había, ¿no? Uh-huh. Y luego, en esa misma montaña, hay como un camino que baja como una especie de cueva, que era la cueva donde meditaba Ramon Llull, o Raimundo Lulio, ¿no? En castellano Raimundo Lulio. Pero era la cueva donde meditaba Ramon Llull. Y es una cueva que tiene una energía muy especial. Entonces, yo voy de vez en cuando para allá, me siento en la cueva y es como que notas una energía muy especial. Mallorca, en cualquiera de los casos, te estoy hablando de Mallorca porque es lo que conozco, Ibiza y Menorca los conozco menos, ¿no? Pero Mallorca, sobre todo, en tanto que isla, es un lugar mágico, ¿no? Ten en cuenta que está rodeada de mar por todas partes. Y eso ya te implica un montón de cosas, ¿no? Y, en fin, yo de todas maneras invito a todo el mundo a que venga a Mallorca porque, en fin, ¿qué os voy a decir? Yo estoy enamorada de Mallorca.
¿Sabes de lo que me he acordado cuando has dicho lo de la rosa de los vientos? ¿De qué? El peine de los vientos, que sabrás de qué es. También, claro. Claro. Me he acordado, me ha venido ahí a la cabeza el propio peine de los vientos, de mi tierra. Claro, de tu tierra, ¿no? Seguir haciendo 1157 preguntas. Me parece que tu programa va a dar para 3 pausas. Venga. Pero toda la gente que te está escuchando, ¿dónde te puede localizar ahora? Pues mira, me puede localizar en 2 números concretos. Uno es el 806 49 99 55, 806 49 99 55, y el que es un teléfono, un 806 normal y corriente de toda la vida, y también en el 971 099 216. En el 971 099 216 es un teléfono de pago por tarjeta bancaria. Se van a encontrar diferentes opciones. Hay desde las opciones más económicas, ¿no? Que serían pues 20 eurillos, hasta las opciones de 1 hora, en fin, de más tiempo, ¿no? Eso va a depender del tiempo que necesites. ¿Tienes enlace en Facebook o página web? Sí, por supuesto, tengo mi blog, que es www.eltarotdeluciano.wordpress.com. Tengo mi página de Facebook, que es Luciano de Los Ángeles, por supuesto. Tengo mi Facebook, que es Luciano de Los Ángeles, es decir, quien me pueda encontrar, me quiero encontrar. Lo que sí que quiero dejar claro es que en esos números de teléfono que yo he dado, no os va a atender nadie que no sea yo. Es decir, no hay ningún gabinete, no hay ninguna otra persona. Es decir, si llamáis y contactáis con Luciano de Los Ángeles. Y si no contactáis es porque o estoy ocupado con una llamada o no estoy en ese momento. Pero no vais a hablar pausa conmigo. y volvemos, chicos. Bien. Perfecto. Vamos a beber agua. Venga, A ver, hasta ahora.
Bueno, pues continuamos con Luciano de Los Ángeles y ahora le vamos a comentar sobre la bola de cristal. ¿Qué opinas de la bola de cristal, Luciano? Que es algo que utilizas muy a menudo. Sí, bueno, la bola de cristal para mí es la mancia. Es decir, primero es la mancia más complicada de usar, a mi juicio al menos, ¿no? Es la mancia más complicada de usar. Allí sí que no hay, es decir, cuando utilizas una bola de cristal, ahí sí que no hay ni aprendizaje ni leches en vinagre. Es decir, es tu clarividencia, es tu mediumnidad, es tu energía en contacto con la energía del consultante o de la consultante o en contacto con la energía del ambiente donde estés. Sí. La bola de cristal yo normalmente... No, de hecho, yo la bola de cristal no la suelo utilizar nunca para pronóstico, no la suelo utilizar nunca como para hacer futurología. La utilizo siempre para contacto con seres de luz. Sí. Entonces es otra cosa completamente distinta. Yo sé que la gente se queda loca cuando me ve con la bola de cristal, la gente se queda tupi. Pero es normal, es decir, vuelvo a lo mismo. Estamos muy acostumbrados o nos han acostumbrado a ver a un mamarracho en televisión o a una mamarracha en televisión, y lo digo con todo el conocimiento de causa y me importa un carajo lo que piensen los demás, porque ni siquiera son compañeros, ni siquiera son colegas, porque ni siquiera saben nada del mundo esotérico. Estamos muy acostumbrados a ver a alguien que se pone una bola de cristal y ya se piensa que es, pues no sé, Madame Blavatsky. Pues no. La bola de cristal es una mancia muy complicada. Leyenda Lobato lo sabe bien, porque Leyenda la utiliza igual que yo. Y es una mancia difícil. Y o eres clarividente. Yo a la bola de cristal la tengo muchísimo respeto. Es que es un utensilio digno de respetar. Y el que no lo respete como tal, pues quizá no forme parte de mi grupo de amistades. Claro, es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Es decir, el que utiliza bien la bola de cristal o es clarividente o es medium o tiene una capacidad extrasensorial X, perdón, para que le permite canalizar y que le permite conectar. Si no, es materialmente imposible que veas nada. Es decir, es más, a mí me ha pasado de días de estar trabajando, de alguien pedirme una consulta de bola de cristal, ponerme con la bola de cristal y decirle a esa persona, mira, lo siento en el alma, pero hoy no quieren. Y no se puede. Es decir, o estás fino y estás bien o no. Y a mí me pasa lo mismo que Leyenda. Es decir, yo probablemente le tengo muchísimo respeto a todas las mancias, le tengo mucho respeto a todos los utensilios, ¿no? Pero probablemente la bola de cristal sea al que más respeto de todos, ¿eh? Y una pregunta, ¿es cierto que el origen de la bola de cristal proviene de la hidromancia? Sí, sí señor. ¿Y qué conexiones encuentras entre ambas técnicas? Vamos a ver, la hidromancia, la espejomancia, que no se llama así, pero se llama, pero es que luego se ríen de mí porque utilizo palabras. Pero cristalomancia, lo de los espejos. La cristalomancia, efectivamente, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen todas el mismo objetivo, ¿no? Que es ver a través de una superficie reflectante. Entonces, cuando no se tenía, se utiliza, por ejemplo, mira, en Egipto, por ejemplo, y en la antigua China, se utilizaban piscinas de mercurio. Porque el mercurio, cuando está completamente, que no tiene ninguna vibración ni nada, es un espejo espectacular. O sea, el mercurio es un espejo espectacular. Pues utilizaban piscinas de mercurio para ver. Lo que pasa es que, claro, yo no le recomiendo a nadie ponerse en un sitio cerrado con una piscina de mercurio muy grande, porque solamente con los vapores, pues a lo mejor te entra un cáncer gigantesco o algo. Entonces no se lo recomiendo a nadie. Perdón, pero en cualquiera de los casos se utilizaba. Uno de los ejemplos más claros para terminar con este tema, uno de los ejemplos que yo siempre pongo, uno de los más grandes augures de todos los tiempos, que es Nostradamus, sus predicciones las llevaba a cabo en un odre de agua, un barreño que se ponía en su estancia, en su celda. Se ponía un barreño de agua con una vela reflejando el reflejo del agua, ¿no? La superficie del agua, y a partir de ahí él dejaba volar su mente, ¿no? Bueno, lo podía haber hecho con bola de cristal, perfectamente, lo podía haber hecho con un espejo, perfectamente, pero bueno, en este caso utilizo el agua. ¿Y qué te llevó a adentrarte en estas técnicas? La bola de cristal, la familia, eso es familiar. Mi madre lee la bola de cristal, mi abuela leía la bola de cristal, en mi casa todos somos brujos de bola de cristal. ¿Y quién es el mejor manejando la bola de cristal?
¿Quién es el mejor manejando la bola de cristal? De tu familia. De mi familia, mi abuela. Que para descanse. Mi abuela era espectacular. ¿Bolas cuántas tengo? Yo no tengo muchas bolas de cristal, tengo solo 3. En 3 tamaños distintos. Tengo una pequeñita, nada, como una canica. Luego tengo la bola que utilizo normalmente, que es una de unos, me parece que es de 11 centímetros de diámetro. Y luego tengo otro boloncio de 25 centímetros de diámetro, que es una maravilla. Pero que yo de las 3, curiosamente, la que más me conecta, quizás porque lleva conmigo pues casi 18 años, es la mediana. Esa mediana, de hecho, de eso siempre que voy a cualquier sitio, esa siempre viaja conmigo. Cierto, cuando viene a Madrid a trabajar la feria esotérica, que todos los años tiene ahí su stand, y os esperamos en octubre a que vengáis a su stand a conocerle, tiene ahí su bola de cristal. Eso es verdad, que él tiene una favorita. La bola de cristal, esto se lo digo a Nas, a diferencia de los péndulos, no se ponen celosas. Los péndulos sí se ponen celosos si sacas uno más que a otro para trabajar. La bola de cristal, ellas son unas señoronas, tienen un orgullo muy alto ellas, y da igual la que saques, porque el día que la saques lo va a dar todo. Entonces tampoco extreman el tamaño para que tengan más o menos evidencia, sino con la que tú más te identifiques o no te identifiques. También es cierto, y te lo puede decir Luciano, la bola de cristal no se toca. No se juega con ella como si fueran bolas relajantes o antiestrés, que yo he visto en televisión, gente con la bola para arriba, para abajo. En el momento en el que se manchan y se llenan de huellas, nos despistamos, nos desviamos y nos quedamos mirando a la huella y ya no vemos nada. Nosotros somos maniáticos y limpios y las tenemos siempre ahí en el altar. De repente la ven llena de huellas y es como, no puedo ver nada. Y es más, te digo más, no solamente no se toca, sino que además no le da la luz del sol. A una bola de cristal jamás le da la luz del sol. Siempre está tapada o en su caja o donde tenga que estar. Hay gente que la tiene tapada con un trapo negro, con un trapo blanco, con un trapo naranja. Yo la tengo en su caja. Siempre. O la tengo guardada. Es decir, yo en mi despacho, por ejemplo, no la tengo puesta encima de la mesa. La tengo guardada en mi armario mágico. Y la tengo ahí, y cuando yo la voy a utilizar en una consulta la saco. Pero si no, no la toco. Porque efectivamente lo que dice Leyenda es absolutamente cierto. Si yo cuando veo a gente que utiliza la bola en plan prestidigitación como si fueran bolas chinas, dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bolas chinas de esas de relajación, no me penséis mal, Como se suele decir, es como el dicho de no me toques las bolas. Eso es. Nunca mejor dicho, no me toques las bolas, por favor. Y lo que dice Leyenda de los péndulos es cierto. Mira, yo tengo 3 péndulos. Uno comprado, otro, tengo 2 comprados, ¿vale? Y un tercero regalado por Leyenda. O sea, tengo esos 3, uno de cuarzo blanco precioso. Pues tengo los 3 tienen que estar encima de la mesa. Los 3, porque si no se cabrean y dejan de hablar. Y hablando de péndulos, ¿te has planteado alguna vez crear tus propios péndulos? Al igual que has hecho con las cartas. Sí. De hecho, mira, me alegro que hagas esta pregunta, porque además así aprovecho para comentar una cosa que estoy haciendo, que estoy retomando de algo que hice hace ya bastante tiempo. Yo hace muchos años, dentro de lo que era la formación de la brujería y todo esto, pues una de las cosas que hice fue meterme en la joyería. Entonces, aprendí un poco a tallar piedra, a engarzar anillos y colgantes y cosas de estas, ¿no? A trabajar la plata y todo esto, ¿no? Y ahora he vuelto a hacerlo. En breve en mi página web, en mi blog y en mi página de Facebook veréis que empiezo a colgar joyas, ¿no? En este caso. Es cierto, y una de las... me ha dado la primicia a mí que empezaba otra vez a montar una tienda online, es verdad. Con lo cual, la primicia tenemos Paranormalex y Mactú. Cuidado, cuidado con eso. Eso es absolutamente cierto. Y además quiero utilizarlo porque, claro, la gente está acostumbrada al cuarzo, a la turquesa, al peridoto y a no sé qué, ¿no? Es decir, a este tipo de cosas, ¿no? Que efectivamente son muy importantes y que son piedras muy importantes. Pero la gente olvida que hay otro tipo de piedras que muchos llevamos encima y que no sabemos que en un momento dado tienen una implicación mágica. Por ejemplo, el lapislázuli. Por ejemplo, la esmeralda. Por ejemplo, el rubí. Por ejemplo, el zafiro. Por ejemplo, la morganita. Es decir, que son piedras preciosas y que efectivamente son piedras que tienen un poder muy, muy especial.
Y por lo tanto, yo quiero que la gente, efectivamente, que tenga su turquenita, y que tenga su turquesa, y tenga su cuarzo verde, y tenga su piedra luna, y tenga su ojo de tigre, y tenga su cuarzo y todo esto. Yo quiero que lo tenga, pero quiero también que sepan que si llevas una esmeralda, si llevas un granate, si llevas un diamante, si llevas piedras preciosas, esas piedras preciosas también son piedras mágicas y también te pueden servir para hacer rituales y trabajos. Ujú. Doy fe que el lapislázuli es una piedra muy preciosa. Y la tengo en mi cuello y aparte también me gusta mucho llevar la del ojo del tigre. Tengo un fénix engarzado ahí. Son una maravilla, esas dos piedras que tú me has dicho son una maravilla las dos. El ojo de tigre, de hecho, mira, fíjate, me estás diciendo dos piedras en concreto. Una de las piedras, el lapislázuli, es de color azul y por lo tanto tiene una energía receptiva. Es decir, tiene una energía de absorción de cosas negativas, de todo este tipo de cosas. Y el ojo de tigre, que es de color amarillo, de todo este tipo, de un color diferente, o sea, de un color cálido, es una piedra proyectiva, es decir, ayuda a proyectar la energía. Por lo tanto, la combinación de lapislázuli y ojo de tigre, por ejemplo, puesto en el cuello, pues nos estaría ayudando, por un lado, a limpiar toda energía negativa y por otro lado, a repeler energías negativas que nos vinieran. Esto mismo se podría hacer perfectamente, por ejemplo, con un zafiro y un rubí. Lo que pasa es que, claro, en este caso, y hay mucha gente, tú verás a mucha gente que lleva un anillo con un zafiro, un rubí y una circonita. Y oye, una cosa. Si no te hace falta otra piedra, si ya la tienes. ¿Cuál es tu piedra favorita? Mi piedra favorita, madre mía, me acabas de dar en el bebés. Tengo muchas piedras favoritas. ¿Tienes que hacer un ranking? ¿Cuál sería? Para mí, mi ranking, la piedra luna. Yo, mi ranking, probablemente la esmeralda. Probablemente la esmeralda. Sí, la esmeralda, probablemente el rubí, probablemente algunos granates, hay algunos granates que son espectaculares. La amatista me parece una piedra espectacular. La amatista en la caña también. Sí. El cuarzo rosa, hay cosas en cuarzo rosa que son espectaculares. Sí. Pero muchas veces no estriba en el diseño, sino en una piedra. A mí la piedra que más me llamó la atención cuando la conocí, de tenerla en la mano, la había visto en internet, pero la he podido adquirir, la tengo en mi poder, es mía, es la piedra sol azul. Ah, sí, bueno, eso es espectacular. Eso es lo más grande. Y el otro día una seguidora nuestra de Paranormalix y de MacTube, a Morgana, conocí en mano la Black Star. La Black Star es espectacular. Fíjate, la Black Star en concreto, a mí me pasa lo mismo. Me llega en la feria esotérica porque yo a Morgana la conozco en persona, tengo esa suerte. Es muy preciosa, yo también. Sí, pero vamos, para comérsela, mi niña. Y entonces fue muy divertido porque me dijo, me compré una Black Star y la dije, tía, enséñamela, joder, porque no sabía qué era, ¿no? Porque ¿sabes qué ocurre? Que en el mundo esotérico pasa una cosa muy divertida, que muchas veces te cambian los nombres de las piedras, te ponen un nombre X y luego resulta que es... Y dices, pero si esto es un cuarzo, ¿sabes? Es verdad. Es verdad, y te ponen, esto es una jalafán frita, y te dices tú, pero si esto es un cuarzo de toda la vida. Y tú a ver pero, qué es verdad. Efectivamente, ¿no? Pues con la Black Star me pasaba lo mismo, y joder, ¿qué es? Y tal. Y cuando volví a casa dije, joder, voy a ver qué es una Black Star, voy a ver qué es. Y cuando me meto digo, me cago en la leche, eso es un dióxido de toda la puñetera vida. Es decir, es una piedra que, de hecho, yo tengo una colección de minerales de hace muchísimos años, ¿no? Y las sigo coleccionando, ¿no? Y claro, fui a la colección, al cajoncito concreto donde estaba el dióxido, dije, pero si eres tú. Pues estas cosas pasan, ¿no? Es decir, esa es espectacular. Por ejemplo, es una piedra además que protege muchísimo. Es una piedra que últimamente está súper cotizada. Y es una piedra que se tiene que montar en plata, se tiene que montar en metal noble. Porque hay muchas veces, y yo aprovecho en este caso, si me permitís la ventana que me estáis dando, aprovecho para decir, el hecho de que una piedra no esté montada en precioso, como puede ser la plata, el oro, el platino, no implica que esa piedra no funcione o no implica que ese metal no sea potente. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con el bronce. Y el bronce es un metal súper, súper potente. Es decir, tiene una magia y una energía súper potente. Y no es una piedra, o sea, no es un metal noble, por decirlo de alguna manera.
el plomo, el estaño, el aluminio, son metales que se tienen que utilizar, porque además son metales que están asociados a planetas, que están asociados a un montón de cosas. Es decir, que una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora bien, si tienes un diamante, por Dios, engárzamelo en oro o en plata como mínimo. No me sea zoquete tampoco. Sí. Pues no te preocupes que nos iremos poniendo al día de todas las páginas, vamos a ir subiendo páginas, vamos a ir informándonos bien, vamos a subir enlaces tanto en Paranormalix como en MacTube, porque bueno, son dos empresas pero no son competencia, ya lo siento por alguno que considere que no somos competencia, somos dos empresas, pero estamos juntos, trabajamos juntos en las entrevistas. Paranormalix, por ejemplo, mucho más activo a la hora de escribir, en el muro, en el foro y todas estas cosas, y MacTube es más de vídeos, música, entrevistas, con lo cual, en el fondo, somos uno. Nas es el dueño de Paranormalix, o administrador, llamarlo como queráis, y Leyenda Lobato es la dueña de MacTube Tarot, con lo cual, todos somos uno, ¿vale? Con lo cual, seguiremos haciendo entrevistas y un montón de cosas. Yo quiero que Nas siga entrevistando porque el programa es suyo, pero ante todo, de verdad, darte muchísimas gracias por estar ahí, Luciano, te lo agradezco un montón. Gracias a vosotros por haberme invitado, estoy encantado de la vida de que realmente, de que hayáis contado conmigo, y ya sabéis que contéis conmigo para lo que queráis, que estaré encantado de volver. Me habéis tratado súper bien, me lo he pasado genial. Ese es el plan, que en Paranormalix y MacTube seamos una pequeña familia, y ya verás cuando entremos en los debates. A lo mejor en los debates salimos tarifando, pero de momento las entrevistas están funcionando fenomenal. Nos tiraremos de los pelos, pero luego nos iremos a tomar un algo. Bueno, pues para terminar, Luciano, dile a nuestros amigos, tanto en Paranormalix como MacTube, las vías de contacto para comunicarse tanto contigo como para requerir por los servicios, tanto de evidencia, de cartas astrales o de cualquier otra faceta que realices tú. Pues mira, se pueden poner en contacto conmigo a través del 806-499955, 806-499955, o bien a través del 971-099-216. El primero es un 806 de toda la vida, el segundo es un teléfono de pago por tarjeta. Si alguien quiere una carta natal o quiere otro tipo de cuestiones, se puede poner en contacto conmigo en eltarotdeluciano@gmail.com. Y en cualquiera de los tres casos estaré encantado de atenderles, porque además es que solamente les voy a atender yo. En ninguno de los casos le va a atender nadie más que no sea Luciano de Los Ángeles. Bueno, pues vamos a despedir también a Leyenda Lobato. Es un honor estar entrevistando a Luciano con ella. El honor es mío, os lo digo de verdad. Yo me lo he pasado fenomenal. Yo sigo con mi compañero, con Nas, que estáis todos los martes conmigo dándolo todo, que hoy hay que darle un aplauso muy grande porque estaba malito y ha estado ahí como si no pasara nada. Darle las gracias a Luciano como compañero, como profesional, por dejarnos entrar un poquito en su vida, porque no ha sido la típica entrevista mística que no nos gusta, que nos gusta a nosotros un chándal y un estar en el salón a lo nuestro. Efectivamente. Y daros las gracias a todos los que nos seguís todos los días, evidentemente lo agradecemos un montón, de verdad, desde aquí un beso fuerte, fuerte, fuerte. Y luego voy a decir una cosa respecto a Paranormalix, que a ver, son dos empresas que se complementan, no tiene por qué ser una sustitutiva de la otra. Somos compañeros, nos respetamos entre todos y todos miramos a una misma dirección. Vamos a intentar hacer un mundo nuevo basado en el respeto. Da igual la empresa que trabaje, con qué otra empresa trabaje, porque en breve Luciano también montará su empresa, si Dios quiere, y empezaremos a dar guerra en la suya, Ale montará la suya. Si Dios quiere, todos tenemos derecho a estar, no queremos piques, y el que se pique, pues aquí no va a poder estar. Aquí no hay sitio para la gente que se pique. Lo importante es que seamos compañeros, que eso es lo importante, que tenemos que ser compañeros. Y como bien dijo Leyenda el primer día que nos conocimos, entre bomberos no debemos pisarnos nunca la manguera, nunca, porque en ninguna profesión pasa lo que pasa en esta, y es muy triste, pero debemos hacer y debemos trabajar porque efectivamente la gente vea que realmente somos amigos. Vamos a hacer un eslogan nuevo para Paranormalix y para MacTube: entre brujos no nos vamos a pisar la baraja. Venga. Sin duda. Y también hay que tener, aparte de compañerismo, otra palabra que yo suelo utilizar mucho, que es tolerancia. Tolerancia y respeto. Porque sin tolerancia no vamos a ninguna parte. Eso sin duda. Y bueno, y para terminar, pues un abrazo a todos los que nos estáis escuchando.
Mando un especial saludo a Ainhoa, que nos está escuchando, y también quiero agradecer a Nerea y a Morgana, que prácticamente son almas gemelas. Y bueno, os esperamos el próximo martes en otra entrevista de Radio Maktub y Paranormalix. Buenas noches. Un besito. Un beso y que la diosa y el dios os colmen de bendiciones.